Pues por la gracia del Señor estamos otra vez pues reunidos en torno a Él. Pues como decían, como oraban los hermanos, y es por todo lo que hizo Él en la cruz, ¿no? Que estamos hoy aquí reunidos en torno a Él. Y pues así que también, como Él decía, somos uno juntamente con Él y con todos los hermanos que se reúnen en torno a Él. Amén. Entonces pues sí, vamos continuando con el libro de Timoteo, ahí en el capítulo 5. Donde, bueno, aquí Pablo le empieza a decir al hermano Timoteo cosas como más puntuales, ¿sí? De cómo debería ser cómo él se debería mover, cómo se debería mover la iglesia en torno a Dios, ¿no? Cómo deberían ser las ofrendas, cómo deberían ser, cómo él se debería comportar con las hermanas, con los hermanos. Amén. Leámoslo desde ahí, desde el versículo 1. No reprendas a los ancianos. Ahí para comenzar, pues cuando lo estaba estudiando, ahí dice que no reprenda al anciano, pero si vamos ahí a 2 de Timoteo, a capítulo 4, al versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende. Es como si Pablo ahí se estuviera contradiciendo, porque aquí está diciendo que reprende y en el otro dice que no reprenda, ¿sí? Pero entonces yo, bueno, no lo tengo acá, pero ahí en el capítulo 5, volvamos ahí, cuando dice no reprendas al anciano, ese reprender quiere decir o significa golpear, ¿sí? Entonces no golpeas al anciano, ¿sí? Porque a veces nosotros al momento de reprender le estamos destruyendo, y eso es lo que no queremos. Cuando uno reprende a un hermano, lo que quiere es que contribuya a que el hermano vea su error, sí, pero que él crezca en el Señor, sí. En cambio aquí él lo que quiere decir Pablo es que no lo reprenda, o sea, no lo golpee, sí. En cambio ahí en 2 de Timoteo lo que quiere decir es mostrar su pecado, ayudarle a mostrar el pecado al hermano, sí, para que se vuelva al Señor. Amén. Además porque, bueno, ahí está hablando de los ancianos de edad, porque, bueno, hay una serie también que hay unos que dicen que son ancianos de los hermanos que, pues, administran las cosas de la iglesia, pero ahí habla específicamente de los ancianos, porque más abajo habla de las ancianas, de como madres, a las jóvenes y pues a los jóvenes, ¿sí? Entonces ahí está hablando es en cuanto a edad, ¿sí? Y Timoteo era joven, ¿sí? Entonces él debería, pues como el Señor nos dice a nosotros, él debería honrar a todos los ancianos, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. En Proverbios 6:31 dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Entonces nosotros tenemos que honrar, o sea, a veces nosotros eso lo tenemos que hacer hasta por respeto, ¿no? O sea, nosotros nos aprendieron desde chiquito que deberíamos respetar a nuestros ancianos, honrarlos, pero más cuanto a un hermano que ha estado en el Señor, y eso lo deberíamos honrar mucho más. Amén, hermanos. Entonces ahí seguimos. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Es otra, exhortarlo, sí, pero no podemos tampoco decir que no vamos a decirle al hermano cuando cometa algún error y eso, sí. Hay que exhortarlo. Como decía el hermano Héctor, la palabra exhortar no quiere decir también sino también es animar. Exhortar también puede ser animar. Yo, por ejemplo, puedo decir, los exhorto a los hermanos que están viniendo seguidamente a las reuniones, que sigan viniendo, sí. Ahí los estoy exhortando
exhortando, pero de una forma positiva. También puede haber una forma negativa en que yo también los puedo exhortar a que se comporten como es digno de la vocación con las que hemos sido llamados, ¿sí? Pero como a padre, ¿sí? O sea, ahí empieza como una familia que somos. Debemos exhortarnos unos a otros. A los más jóvenes, como hermanos, o sea, como verdaderamente que somos, unos hermanos, ¿sí? Unos a otros, exhortándonos que realmente si alguno se cae, el otro le ayuda a levantarse, ¿sí? Eso es la exhortación, ¿sí? A las ancianas, como a madres, lo mismo que los ancianos, lo que estábamos hablando, que las ancianas nosotros las podemos exhortar como a madres, que son de nosotros, ¿no? Todo eso es que en relación a la familia que somos en Cristo. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y ahí le estaba diciendo Pablo, con toda pureza, o sea, que al momento de que tú hables con una hermana exhortándola, sea con toda la pureza posible, que fuere posible, por ejemplo, no coqueteando, ser lo más posible puro, ¿sí? Delante de los ojos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, pues que no sea sola, si yo tengo algo que decirle con una hermana, pues por ejemplo yo o cualquier hermano, pues que puede ir acompañado con toda la pureza posible que pueda hacer. Amén. Seguimos ahí en el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero ahí me detengo un poquito en honra a las viudas, ¿sí? Porque ese honrar quiere decir como tal es que nosotros tengamos cuidado de las viudas, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener, y eso lo dice el Señor, tenemos que, como le decía ahorita el hermano Héctor, si Dios se dio así se dio por nosotros, o sea que lo estaba leyendo el hermano Héctor, nosotros también nos deberíamos dar por los hermanos, ¿sí? Y hay muchos pasajes que dice que nosotros deberíamos tener cuidado de los pobres, ¿sí? Y para eso son utilizadas las ofrendas. Y es honra, o sea, no es, a veces nosotros, pues al momento de dar una ofrenda, ¿sí? Nosotros podemos decir, no, es que lo que queremos es como que el hermano se sienta más pobre, y no es eso, es una honra porque es algo que el Señor le está dando, ¿sí? Es el amor que nosotros le estamos teniendo a la hermana, que con esa honra la estamos cuidando, ¿sí? Es una honra, ¿sí? Que nosotros debemos tener casi a las hermanas. Y ese es un amor que nosotros deberíamos tener con todos los hermanos. Amén. Leámoslo ahí en primera de Juan, cuando ahorita el hermano Héctor lo estaba leyendo en el capítulo 3. Desde el versículo 16. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Cristo puso la vida por nosotros, ¿sí? Él se dio por todos nosotros, Él se despojó de sí mismo, ¿sí? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Asimismo como Él nos dio, nosotros por ese amor que vimos en Cristo tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. Estar pendiente de ellos, ¿sí? Tener una verdadera comunión. Pero a veces pasa que no sabemos si la hermana, pues, qué situaciones está pasando, qué situaciones. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa comunión que Cristo quiere que nosotros tengamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, alguien que puede ayudar a un hermano que lo necesita realmente, ¿cómo mora el amor de Dios? Si yo vi ese amor en Cristo. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no amemos solo de palabras, ¿sí? Decirle al hermano, sí, hermano, vamos a estar orando por ti, vamos a estar pendientes de ti. No, el hermano necesita es que le ayudemos económicamente. En este caso, las viudas, que estamos hablando de ellas, ¿sí? Seguimos. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Acompáñenme allá a Santiago 2, capítulo 2.
desde el versículo 14. Hace poquito estudiamos este pedacito de cómo, pues, ya aquí Santiago lo ve en cuanto a la fe, ¿no? En cuanto, pues, la fe debe tener unas obras, ¿sí? Y leámoslo ahí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa fe, como lo estábamos viendo, es en cuanto al alma, ¿no? En cuanto a la salvación del alma. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si nosotros le decimos lo que le estaba diciendo ahorita, si nosotros les decimos a la hermana, hermana, vaya en paz, que nosotros vamos a estar orando por usted, vamos a estar pendiente por usted, pero no le damos lo que es necesario para que ella se vaya realmente tranquila en paz. Amén. Deberíamos nosotros con obras, con hechos de verdad, ¿sí? No simplemente con palabras. Amén. ¿En cuál vamos? ¿En qué versículo? 16. Y alguno de vosotros les dice, id de paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nosotros decimos que tenemos una fe en Cristo, que Él dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no deberíamos mostrar también esa misma fe? ¿Sí? Si nosotros decimos que tenemos esa fe, pues deberíamos mostrarla también, ¿no? Y tener también honrar a las hermanas que son viudas. Amén. Vayamos allá, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que a veces nosotros no tenemos dinero, y sí, es verdad, nosotros debemos dar conforme el Señor nos va prosperando a cada uno, ¿sí? Digamos, si yo, por ejemplo, yo trabajo, pues mis ganancias son diarias, pues va a ser diario. Si es quincenal, pues quincenal. Si es mensual, es mensual. Pero es conforme a lo que Dios me va prosperando, ¿sí? Pero, por ejemplo, vemos ahí en un ejemplo, ahí en 2 de Corintios, si quiere que me acompañen, de unos hermanos que no tenían mucho, pero aún así estaban dispuestos a apoyar a los hermanos, a estar ahí pendientes de ellos. Ahí en el capítulo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, ellos abundaron en su generosidad. ¿En qué? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Son hermanos que no tenían, pero dieron todo lo que ellos tenían. Lo que importa es el corazón, ¿sí? Porque a veces nosotros damos, pero lo que nos sobra, ¿sí? A veces nosotros damos ese diezmo, ¿sí? Lo que nos sobra, ¿sí? Pero no damos realmente lo que nosotros podemos dar con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Y ellos lo estaban dando, todo lo que podían dar con sus fuerzas. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego. O sea, antes estaban pidiendo con mucho ruego, eran hermanos que pedían con mucho ruego, que asimismo se diera primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vayamos a otro ejemplo que es todos los hermanos lo conocen muy bien, que es la de la viuda, que da todo lo que tenía, ¿sí? Antes era una viuda que estaba dando, o sea, era lo único que tenía y con lo que podría sobrevivir, ella lo dio, ¿sí? Ahí en Lucas 21.
Desde el versículo 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y eso puede ser, pues los ricos, pues ellos daban, ¿sí? Pero lo que les estaba diciendo, ellos estaban dando de lo que les sobraba, ¿sí? No era algo, sino ellos lo daban por darlo, ¿sí? Pero bueno, ahí va. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque los otros estaban echando lo que pues les estaba sobrando, los que les tocaba, ¿sí? O sea, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, ella dio, así como allá en Corintios, todo lo de sus fuerzas. Así nosotros deberíamos dar precisamente para esas viudas, ¿sí? Para nosotros cuidar de esos pobres, ¿sí? Para eso también son las ofrendas, o sea, para cuidar de los pobres. Amén. Vayamos allá a Juan capítulo 13, que vamos a ver, pues, una de las características de que son por lo cual se deben gastar las ofrendas de la iglesia. Desde el versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ahí vemos que había una bolsa pues encargada pues para llevar todas las ofrendas, o una urna debe haber dentro de la iglesia, y en este caso pues la tenía Judas. Judas Iscariote tenía la bolsa de las ofrendas. Tenía la bolsa que Jesús le decía: compra a los necesitados. O sea, debe ser para eso la ofrenda, para los necesitados. Compra lo que necesitamos para la fiesta, me equivoqué. O sea, la fiesta quiere decir para todas las cosas que la iglesia necesite, ¿sí? Si la iglesia necesita, por ejemplo, no sé, arrendar un local, pues de ahí se deben sacar las ofrendas. Si por ejemplo nosotros necesitamos el sonido, de eso se deben sacar las ofrendas para la fiesta del Señor. Amén. Pero ahí sigue: o que diese algo a los pobres. Esa es la segunda parte, o sea, para los pobres, o sea, para aquellos pobres que realmente lo necesitan. Pero son todos los pobres, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy pobre, yo no tengo muchas ganancias, yo no tengo mucho, ¿sí? Pero gracias al Señor yo tengo cómo sustentarme, ¿sí? Hay hermanos que no tienen realmente cómo sustentarse, y en esos son las viudas, ¿sí? Las viudas en la época, ellas, pues, por lo general, pues ellas se encargaban del hogar, pues es lo bíblico, ¿no? Y los hombres iban a trabajar y eso, pero pues el marido se moría y ellas quedan a merced, ¿sí? Quedan sueltas. Entonces la iglesia debería tener en cuenta todas estas cosas en cuanto a las ofrendas. Volvamos allá a 1 Timoteo, capítulo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero ahí viene otra palabra, ¿sí? Porque sí, nosotros deberíamos ayudar a las viudas, deberíamos ayudar a los pobres, pero tenemos que tener algo en cuenta, hermanos, porque a veces suele suceder que hay personas que se aprovechan de eso, ¿sí? Hay personas que se aprovechan de pues que nosotros tenemos que dar ofrendas, de que ellos son viudas, ¿sí? Exactamente. Se aprovechan de eso. Y para dar nosotros también ofrendas, también tenemos que ser sabios, ¿sí? Para que nosotros demos una ofrenda, tenemos que, pues, el Señor que nos vaya diciendo
guiando cómo deberíamos dar esas ofrendas. Y ahí va a decir cuáles son esos requisitos para aquellas viudas que deberían tener esas ofrendas, ¿sí? Esa lista, ahí va a decir que él va a tener una lista, ¿sí? Y dentro de esa lista van a estar las viudas. Amén. Entonces seguimos ahí en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Porque a veces, ¿qué pasa? Pues sí, es la viuda, pero ya tiene hijos, ya tiene nietos que la pueden pues ayudar en las cosas de los gastos de la casa, ¿sí? Pues entonces ellos deberían pues primeramente aprender de esa piedad, ¿sí? Para que ellos sustenten su casa, para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, ¿sí? Pues ellos se desgastaron, ellos estuvieron trabajando por ellos, pues recompénseles el trabajo que ellos hicieron por nosotros, ¿no? Nosotros que somos hijos. Si ella quedó viuda, pues ayudémosle nosotros, ¿sí? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. O sea, hay viudas que verdaderamente han quedado totalmente solas. Y a ellas son las que deberíamos nosotros darle las ofrendas, porque ellas se esperan es de Dios, o sea, por fe, ¿sí? De que Dios la sustente, ¿sí? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, es una viuda que ora mucho, ¿sí? De noche y de día, ¿sí? Es uno de los requisitos, ¿sí? Que sea verdaderamente una viuda que sea sola, ¿sí? Que verdaderamente necesite, o sea, quedó por pura fe del Señor. Amén. Pero ahí viene unos requisitos de las viudas que no se les debería dar las ofrendas. Pero las que se les entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, son viudas que están entregadas a los placeres, ¿sí? Nosotros deberíamos entregarle las ofrendas a viudas que verdaderamente son santas, ¿sí? Porque la ofrenda del Señor es santa, ¿sí? Eso se debería porque si es santo, entonces yo lo debería dar pues para las cosas santas, las cosas del Señor, ¿sí? Pero si hay una viuda, en este caso, que se entrega a los placeres viviendo, o sea, pues antes estamos alcahueteando, ¿sí? Estamos alcahueteando su pecado. Viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, son viudas que deben ser ante los ojos de la iglesia irreprensibles. Así como los obispos, ¿no? Cuando estábamos viendo atrás, deberían ser las viudas irreprensibles ante la iglesia, ¿sí? Que bueno, son hermanas que se equivocan y eso, pero corrigen su camino y están en los caminos del Señor, ¿sí? No es que están desbocadas a los placeres de este mundo. Porque si alguno no provee para los suyos, o sea, está hablando de los hijos y de los nietos, pues si no provee para su mamá, ¿sí? Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? O sea, venimos a ser peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque uno ve hasta los papás del mundo, ellos trabajan por sus hijos, ¿sí? Ellos se esfuerzan por sus hijos. Y nosotros que somos cristianos y decimos que tenemos una fe en Cristo, ¿sí? Que como ahorita lo vimos, si nosotros vimos esa fe, ese amor en Cristo y nosotros no lo tenemos, venimos a ser peor que un incrédulo, porque eso ni siquiera los incrédulos lo hacen, ¿sí? Venimos a ser peor que ellos, ¿sí? Sea puesta en la lista. O sea, sí, ahí va la lista. O sea, ahí tiene que haber una lista, entre eso los pobres, las viudas. Sigamos ahí. Solo la viuda no menor de 60 años. O sea, debe ser una viuda que debe ser de 60 años hacia adelante, ¿sí? Que verdaderamente ella pues no puede sustentarse, o sea, no puede trabajar, no puede, ¿sí? A esas viudas son las que le deberíamos dar las ofrendas, ¿sí?
que haya sido esposa de un solo marido, ¿sí? Que sean irreprensibles, ¿sí? Porque, bueno, cuando estaba estudiando también se daba el caso que como ellas quedaban a merced, entonces prácticamente ellas pues por buscar un sustento, prácticamente pues se conseguían, por ejemplo, alguien del mundo o empezaban a buscar hombres, ¿sí? O sea, se prostituían, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, que sea una mujer de solo un marido. Amén. Que tengan testimonio de buenas obras. O sea, sí, ve que sean mujeres que realmente tengan un buen testimonio, que uno diga, esta hermanita es una hermana que colabora, que está en los caminos del Señor, que está pendiente, ¿sí? Que tenga buen testimonio, ¿sí? Buen testimonio de obras, si ha criado hijos, o sea, que sus hijos estén en sujeción, ¿sí? Que uno diga, uy, los hijos ella los ha llevado al Señor, así como la abuela Loida, la mamá de Timoteo, y eso, que tienen un buen testimonio, fue escrito en la Biblia, ¿sí? Que así sean las viudas, ¿sí? Que tengan buen testimonio. Me perdí, ¿en cuál voy? Listo. Si ha practicado la hospitalidad, si es una hermana que es hospitalaria, que reciba a los hermanos en su casa, ¿sí? No es una hermana que es estrecha en su corazón, ¿sí? Sino que recibe a los hermanos. Si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a otros hermanos a que en su camino como cristianos ellos crezcan, ¿sí? Pueden haber hermanas viudas que puedan ayudar eso, ¿sí? Que corrijan a hermanos, puede corregir a hermanos para que ellos crezcan, o sea, que laven sus pies, ¿sí? Que ellos en su caminar a Cristo, estas hermanas puedan ayudar. Para estas hermanas deberían ser las ofrendas. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Como veíamos el ejemplo de Lucas 21, de esta viuda que dio todo lo que tenía, ¿sí? O sea, dio más de sus fuerzas, ¿sí? Pero lo dio a Cristo, ¿sí? Que así sean, estas son las viudas que verían, nosotros deberíamos darle las ofrendas. Amén. Se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en la condenación por haber quebrado su primera fe. Aquí también, cuando estaba estudiando este pedacito, pues se me vino a la mente, o sea, que las viudas jóvenes no se pueden casar. No, ahí lo que quiere decir, más adelante dice que pues que se casen, pero aquí lo que quiere decir, si lo leemos otra vez, pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, son mujeres que por sus deseos, ¿sí?, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, o sea, lo que ahorita les estaba diciendo, son mujeres pues por su condición, pues por lo que están pasando, empiezan a buscar otras cosas y dejan a Cristo de lado, ¿sí? Por eso ahí está hablando de esas viudas jóvenes, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, dejaron esa fe de Cristo y empezaron a andar en sus propias fuerzas y a hacer otras cosas, pues buscando marido, buscando esto, pues para que la sustentara. Pero son mujeres que no tienen una fe verdaderamente puesta en Cristo en esa circunstancia. Amén. Y en el 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. ¿Sí ves? Son mujeres que van en casa buscando, ¿sí? Y no solamente ociosas, sino también chismosas. A estas hermanas no les deberíamos dar las ofrendas, ¿sí? Porque es algo santo lo que les está diciendo. Las ofrendas son santas y se deben dar a hermanos que pues están practicando una piedad, ¿sí? Conforme a lo que ellos están profesando en Cristo, ¿sí?
sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían, ¿sí? Son mujeres que pues se la pasan hablando de otros hermanos, se la pasan, ¿sí?, murmurando, se la pasan diciendo tal hermano. Son mujeres que son chismosas, ¿sí? A estas hermanas no se les debería colaborar, ¿sí? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, ¿sí ve? Yo cuando estaba leyendo, bueno, ellas se pueden casar, ¿sí? Las viudas jóvenes se pueden casar. Críen hijos, que los críen en toda sujeción. Arriba está diciendo que si tienen hijos, pues que los críen llevándolos al Señor. Gobiernen su casa, que sean mujeres que gobiernen su casa, pues quedaron solas, pero que aprendan a gobernar su casa en sujeción a Dios. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ¿sí? Se apartaron, ¿sí? Se fueron en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, o sea, no cargue a la iglesia, ¿sí? Porque esa viuda, si ella tiene como familiares que la puedan sostener, pues no deberíamos cargar a la iglesia, ¿sí? Sino que pues la familia la sostenga, ¿sí? Al fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. O sea, cargamos a la iglesia y después no les estamos dando verdaderamente a las viudas que lo están necesitando, ¿sí? Nosotros deberíamos tener todas estas cosas en cuenta, ¿sí? Para dar las ofrendas. Amén. Ahí viene otra parte. Estábamos viendo que para la fiesta del Señor, para las viudas, y ahí Timoteo empieza a ver otra parte, para qué son las ofrendas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estos sí son los ancianos que pues el Señor ha colocado, ¿sí?, para que administren las cosas de la iglesia. Para ellos también debería ser. Bueno, yo tengo un poquito más de libertad de hablar, para que es injusto que un hermano que nos da todo el alimento espiritual a nosotros no seamos capaces de darle el alimento carnal, o sea, para la carne de ellos. Es totalmente injusto que un hermano que deja su trabajo, que no trabaja por estar en todas las cosas del Señor, para las cosas del Señor, nosotros no le damos las cosas que son necesarias para él, ¿sí? Es algo realmente injusto, ¿sí? Porque ellos están dándonos el alimento espiritual. Entonces nosotros deberíamos tener en las ofrendas también una parte para ellos, para los ancianos que estén enfocados en la palabra, en darnos ese alimento espiritual. Amén. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén, es muy claro el ejemplo, ¿no? Ellos son dignos de su salario, ¿sí? Porque a nosotros nos están dando, se están esforzando, el Señor les es por darnos ese alimento para que nosotros también crezcamos. Ahí empieza a hablar, pero quiero hablar otras cosas de las ofrendas, también que la iglesia puede ayudar. Que es, por ejemplo, nosotros como localidad, como iglesia local, podemos ayudar a otros hermanos pobres, ¿sí? En otras localidades. Veámoslo ahí en Romanos 15. Romanos 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres,
que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nosotros también podemos dar esas ofrendas para, si vemos que hay hermanos que están pasando necesidades en otra localidad, en otra iglesia local, nosotros también podemos de ahí disponer la ofrenda, ¿sí? Para nosotros enviarle a esos hermanos, ¿sí? Para que ellos se sustenten, ¿sí? Porque para eso son las ofrendas de Dios, ¿sí? También nosotros podemos dar las ofrendas para algún ministerio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay un hermano que publica libros y, por ejemplo, acá pues, no estoy diciendo que acá, pero digamos pueda que en la iglesia local no hayan viudas, no hayan pobres, no hayan, ¿sí? Entonces nosotros también podemos colaborar con la obra de Dios en cuanto al ministerio. Veámoslo ahí en Filipenses 4. Desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, habían revivido un cuidado para con Pablo. De lo cual también estabais solícitos. O sea, ellos estaban solicitando ayudarle a Pablo. Eran hermanos que, o sea, sentían del Señor ayudarle a Pablo, al ministerio que tenía Pablo. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Ay, Pablo les está diciendo, no, yo no les digo esto les estoy pidiendo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. O sea, Pablo les está diciendo que no les estaba pidiendo, antes les estaba resaltando esa solicitud que ellos tenían para con Pablo, ¿sí? Para con ese ministerio que tenía Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén, hermanos, eran hermanos que estaban... pues ellos estaban ayudándole al ministerio que tenía Pablo, ¿sí? Y le estaban antes solicitando, ¿sí? Es que ese es el corazón que nosotros debemos tener. Antes es de solicitud con todas nuestras fuerzas, ¿sí? No que pues ya cuando el hermano ya se vea totalmente caído, ahí sí nosotros corremos a ayudarle, sí, ahí le podemos ayudar. Pero desde un principio, si sabemos, deberíamos ayudar a estos hermanos, ¿sí? Para eso deberían ser las ofrendas. Amén. Volvamos allá a 1 Timoteo. Vamos ahí en el versículo 19, ¿no es cierto? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, cuando un hermano que es anciano, que en el ministerio, no ya anciano de edad, pues no debería admitir, porque es un ministerio, es algo del Señor, es algo muy delicado. No debería, digamos, yo decir, voy a donde el hermano y voy a acusar al otro anciano. Deben haber pruebas, ¿sí? Y deben haber 2 o 3 hermanos que también hayan visto lo mismo, ¿sí? Porque es algo muy delicado. Podemos estar destruyendo un ministerio que Dios colocó, ¿sí? Con algo que nosotros podemos decir, ¿sí? Entonces tiene que ser algo muy delicado, ¿sí? Entonces, no admitas anciano, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para los que los demás también teman.
Por ejemplo, ahí podemos el ejemplo, por ejemplo, lo que hizo Pablo, que reprendió al hermano que se acostó con la esposa del papá, ¿sí? Entonces lo reprendió públicamente, ¿sí? ¿Por qué? Para que todos aprendieran, ¿sí? Entonces, él estaba diciendo, ¿sí? Pues los que, hay épocas que pues hay que reprenderlos delante de toda la iglesia para que toda la iglesia aprenda, ¿sí? Porque ellos persisten en pecar, ¿sí? O sea, son hermanos que ya es el pecado muy visible, ya es, si persisten es porque lleva tiempo, ¿sí? Son hermanos que ya llevan tiempo y que ya toda la iglesia ya sabe de su pecado, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Porque a veces eso es lo que ahorita les decía, pueda que yo voy y le diga a un hermano y lo acuse porque está haciendo algo, pero y el hermano tome cierta decisión y empiece a acusar al hermano al que yo le dije, pero pues ahí está siendo parcial porque solo se está teniendo en cuenta lo que yo le dije, ¿sí? Tiene que ser un hermano que indague, que verdaderamente esté indagando en el conflicto, qué fue lo que sucedió, ¿sí? Vaya al hermano, puede ser que vaya al hermano y le indique qué fue lo que pasó, que vaya con otros hermanos, a ver que ellos que están viendo, ¿sí? Porque no podemos ser parciales, ¿sí? Dar un argumento parcial, ¿sí? De simplemente con lo que mis ojos vean, ¿sí? O lo que yo en mi razonamiento entendí. Porque lo que les digo, esto es de mucho cuidado, ¿sí? Porque pues podemos estar acabando con el ministerio de un hermano. Amén. Ya lo había leído. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo que les estaba diciendo, lo de la parcialidad, ¿sí? Que no tengan... No impongas con ligereza las manos a ninguno, o sea, que hay que tener un tiempo, porque a veces nosotros pues, sí, podemos ser algo algo ligeros, algo que queremos ver ya las cosas y le imponemos a hermanos manos, y después esas manos que le colocamos a veces nos dan problemas, ¿sí? Entonces tiene que ser con mucha cuidado, ¿sí? Que el mismo Señor vaya dando que Él vaya dando como la guía por medio de su Espíritu Santo. Amén. Sin prejuicio, bueno, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, o sea, que no participara en pecados ajenos. A veces nosotros hasta participamos en pecados ajenos alcahueteando, ¿sí? Lo que él decía en el principio, reprender, exhortar, ¿sí? O sea, sí, podemos ver a un hermano que se equivocó y eso hay que exhortarlo, ¿sí? Hay que hacerle ver su pecado, ¿sí? Y debería conservarse puro, alguien irreprensible, ¿sí? Delante de la iglesia. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí lo que pues está diciendo, pues no es algo sino pues simplemente que Timoteo estaba enfermo y pues que no tomara agua, sino pues vino, ¿sí? A causa de los dolores que él tenía, ¿sí? Timoteo estaba enfermo, ¿sí? No es algo para decir que no, eso era lo que pues estaba pasando en la época. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo que le está diciendo Pablo es que todas las obras de nosotros, tarde o temprano, se van a descubrir, ¿sí? Van a salir a la luz, ¿sí? Si nuestras obras son buenas, pues eso va a salir a la luz, ¿sí? Tarde o temprano, ¿sí? Por su fruto los conoceréis, ¿sí? Pero si sus obras son malas, pues tarde o temprano esas obras van a salir y toda la iglesia se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, pues, para eso también Timoteo le estaba diciendo que lo exhorte, ¿sí? No hay que llegar al momento de que ya el hermano ya esté totalmente caído, ¿sí? Ya cuando ya realmente ya toca
bueno, en otras cosas de la disciplina, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era lo que el Señor me está dando en este capítulo. Lo de las ofrendas, cómo nos deberíamos comportar, ¿sí? Bueno, en este caso Timoteo, en cuanto a los ancianos, no sé, parcial y esto, ¿sí? Porque pues bueno, lo que es el capítulo 5 y 6 es muy técnico, o sea, es algo que Timoteo debería tener en cuenta para todas las circunstancias que se van presentando durante la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, pues, si oramos, hermanos. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, muchísimas gracias. Señor, porque así como leíamos, Señor, y como compartíamos ahorita en tu mesa, Señor, tú te diste por nosotros, Señor. Tú te despojaste de todo, Señor, viniste aquí a la tierra, te hiciste hombre, Señor, y moriste, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa obra que tú hiciste allí en la cruz, Señor. Señor, ayúdanos a también amar, Señor, a nuestros hermanos, así como tú amaste, Señor, y te diste, y a darnos nosotros a todos nuestros hermanos, Señor. De que podamos todos juntos crecer en unidad, Señor, para que estemos a la estatura tuya, Señor. Señor, pero también te pedimos, Señor, ante todo, corra tu amor, Señor. Corra tu ejemplo, Señor. Que corra lo tuyo, Señor, y no lo nuestro, Señor. Que tú corrijas, Señor, todo lo que hay en nosotros, Señor. Todo lo malo, Señor. Pero también que tú nos des de tu palabra cada día más, Señor, para avanzar en ti, Señor. Que tú seas llenándonos cada día más de ti, Señor. Para que, Señor, nosotros hasta nuestra piel supure de ti, Señor. Señor, esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.